Bendito Padre Celestial, alabado, honrado, exaltado sea su santo y bendito nombre. Padre mío, en esta noche humildemente pedimos el perdón de nuestros pecados. Ponemos en sus tiernas manos este valioso tiempo, el tiempo santo del séptimo día de la semana. Nuestros jóvenes han venido dispuestos a presentar su mensaje. Por favor, le pido sabiduría para ellos, que el don del cielo se ha dado para ellos y a nosotros que nos permita también aprender de lo que vamos a escuchar. Suplico, Señor, que las predicaciones de esta noche lleven tu santo sello, que muchos jóvenes en todo el mundo que van a escuchar sean motivados a seguir adelante, a perseverar, a escuchar la sana doctrina y que todos juntos podamos marchar en el camino al cielo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, todos juntos, Señor, en la sana doctrina, en el verdadero evangelio eterno y adorando y siguiendo y teniendo, no perdiendo de vista al verdadero Cristo. Oramos y pedimos bendición para ellos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a cantar Amén. entonces, vamos a cantar nuestro himno de la vigilia y esperamos que nuestro hermano eh, Hugo, nuestro hermano Víctor Hugo se aliste para su testimonio en esta noche. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo
Muy bien, amados hermanos, entonces con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Ministerio, Consejos para los Maestros, página 477. Bueno, en esta noche, hermanos, tengo el agrado de presentar a nuestro hermano del Perú, y a los hijos de nuestro hermano Víctor Hugo, a nuestro hermano Víctor Hugo del Perú, que son el hermano Frank y el hermano Hugo. No sé si, por favor, hermanito Hugo, podrías encender la cámara. Ok, Buenas gracias. noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas Feliz noches. sábado. Buenas Feliz sábado. noches, hermano Hugo. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz noche, Bueno, hermanito Hugo. Feliz sábado. los hermanos se están conociendo a nuestro hermano Hugo, es hijo de nuestro hermano Víctor Hugo de Perú. Hermano Hugo, cuéntanos tu experiencia, tu testimonio, y voy a hacer aquí un ajuste para que los hermanos puedan escucharte, puedan verte, cómo ha sido tu experiencia y bueno, cuáles son los planes que tienes de ahora en adelante. Cuéntanos, por favor, la experiencia que has tenido con el grupo El Remanente, los videos que has escuchado. Adelante, tómate los minutos, por favor. Adelante, Huito. Muchas gracias, hermano. Bueno, primero agradecer a Dios por este momento, que para mí es muy importante. También agradecer a los hermanos por permitirme estar con ustedes en este día sagrado. Eh, Mi nombre es Hugo, de Perú, tengo 23 años, hijo del hermano Víctor, que mucho tiempo llevaba buscando un grupo que sea así de la historia reformadora, protestante, y siempre venía buscando eso y yo ni siquiera lo sabía. Yo estuve mucho tiempo apartado de Dios en mi juventud, en mi adolescencia, en el colegio, y estuve mucho tiempo apartado de Dios. No, ni siquiera era como que de niño sí me iba a la iglesia y me llegué a bautizar al medio niño de 12 años. Y, y, y yo sentía en mi corazón que sí quería estar con Dios en ese momento de niño. Pero cuando fui creciendo de adolescente me aparté por muchos problemas, ¿no? Entre mis padres y me aparté por completo, no oraba, me acuerdo que no oraba ni de noche ni de día, no me acordaba de él. Eh, Pasaron muchas cosas en mi vida y sufría mucho, tenía mucha tristeza en, en el corazón y Dios, después de tanto sufrimiento, un día de la nada, llorando, le pedí a Dios que me ayude, que no podía seguir así, no me sentía vivo y, y le rogué de rodillas y al día siguiente fue como si me hubieran consolado y me sentí tranquilo después de mucho tiempo que no me sentía así y con mucha emoción le dije a mi papá, papi, vamos a ir a la iglesia, le dije. Y lo hice así, como que con toda la fuerza, con toda la energía. Y recuerdo su cara, él estaba un poco desanimado porque nos veía alejados de él también, que no le hablábamos mucho. Y vi su cara de alegría, de cambio, cuando le dije eso, ¿no? Al mismo tiempo yo me levanté y él también lo levanté a él. Y, y esos tiempos he buscado de Dios todo este tiempo
y he estado asistiendo a la iglesia, pero mi papá me mostró este canal y he visto muchos de los videos de este canal y me llenan, de verdad, me llenan, me aumentan la fe, las ganas de seguir adelante. Sufro mucho por los jóvenes, los niños, al verlos en el celular, en los videos, en ese control mental. Sufro bastante por eso y quiero tener la fuerza para poder hacer un cambio en los jóvenes, en los niños, en mi familia, en mis hermanitos, que salgan de ese mundo de que no hay nada, que es vacío. Y quiero seguir adelante en este grupo para seguir aprendiendo, para seguir luchando hasta el final. Soy creyente del sábado, del verdadero sábado, de, del, del protestantismo, y soy creyente de todo esto y siento que es lo más importante ahora en estos tiempos. Y agradezco mucho a ustedes, hermano. Muchas gracias. Hermano Hugo, muchas gracias por su testimonio breve. Hermanos, a mí me gustaría que los hermanos puedan activar su micrófono y que le hagan saber a Hugo, al igual que se lo he hecho saber yo, que estamos para recibirle entre nosotros, animarle, confortarle. Él no debe sentirse solo. Los temas que hemos compartido, algunos de ellos él los ha escuchado. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo le enseña la verdad. Y bueno, voy a estar sacando tiempo aparte para reunirme con ellos en su casa, con sus hermanos, con el hermano Víctor también y fortalecerlos. Hermanos, no sé si alguien quiera expresarle Hermanito a Carlos. mi hermano. Adelante, por favor, hermana Ángela. Bueno, hermanito Hugo, bueno, en el día de hoy es un motivo de felicidad. Bueno, tengo dos motivos que ya lo había comentado con nuestros jóvenes. Yo siempre he orado por los jóvenes para que ellos tomen una determinación de trabajar para el Maestro, ¿sí? De que trabajen para Cristo, porque el Señor está llamando obreros a la viña. No sé, quiero que el hermano Hugo pueda verme y ver quién es el que le está hablando. Hermanito Hugo, yo quiero que usted sepa de que esta es su familia, que le damos la bienvenida, que se sienta uno de nosotros, que siga adelante, que me pone muy feliz ese testimonio que usted nos acaba de dar. Se me vinieron las lágrimas. Y gloria a Dios, le damos la gloria y la honra a Dios porque tenemos un ejército de jóvenes que están dispuestos a trabajar, que el Espíritu Santo está obrando a favor, o sea, los está llamando a ustedes para hacer esta obra. Necesitamos obreros en la viña, como he dicho y hace días lo dije, eh, lo expresé por en reunión. Y bueno, solo quiero decirle que se sienta abrazado, que nos da una gran felicidad poder escuchar su testimonio y que siga adelante animado, estudiando la profecía, preparándose porque el Señor los necesita a ustedes. Estamos prontos a que se dicte la ley dominical y necesitamos una consagración completa a Dios y para poder recibir es el descenso de la lluvia tardía y así poder con nuestro ejército de jóvenes ir a llevar el mensaje, la última advertencia, ese fuerte pregón. Entonces, mi querido Hugo, el Señor me lo bendiga, un fuerte abrazo, bienvenido a esta familia historicista protestante y bueno, que nos sentimos muy felices de tener a su papá, a su hermanito y a usted acá con nosotros. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, hermana Ángela. Que Dios la bendiga también. Muchas gracias. Me siento muy feliz de estar acompañado
Me siento un poco solo en este camino de joven, ¿no? Y lo dejé todo, mis sueños, mis metas del mundo, por así decirlo, para venir a mi ciudad y para hacer esta obra, porque es algo que de verdad quiero hacer de todo corazón. Mi vida no tiene sentido si no es esto, entregarla por completo a Dios. Y estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Amén. Muy Bienvenido. bien, gracias hermana Ángela, gracias a Hugo por su testimonio. Los hermanos estamos felices de tenerlo, se debe sentir respaldado, acompañado, tiene un lugar entre nosotros, el Señor lo ha traído para esta hora, el Señor está buscando personas sinceras que de verdad quieran encontrar la verdad para obedecerla y practicarla. Bien, amados hermanos, entonces Muchas gracias. que Dios lo bendiga, Hugo, y bueno, estaremos ya en contacto más adelante. Hermanos, vamos entonces a escuchar el primer tema en esta noche para la gloria de Dios. El invitado es Carlos Andrés. Carlos Andrés, me dices y entonces vas a compartir la pantalla porque en este momento ya tienes, perdón, sí, ya tienes el permiso, hijo, para poderla compartir. Así que adelante, mírame, intenta para ver si... ¿Mm? Ok, aquí estamos ya viendo la pantalla. Ok, muy bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? Sí, ya iniciamos contigo, Carlos Andrés. Ok, muy bien, muy buenas noches para todos, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Es un gusto que nos podamos reunir una vez más para poder deleitarnos en la palabra del Señor. Una vez que hemos orado, que hemos escuchado el testimonio, vamos a iniciar con este primer tema. Yo quisiera, mis queridos hermanos, que en esta hora pudiéramos estar muy atentos al mensaje que el Señor ha preparado para nosotros en esta vigilia. Eh, la idea de que podamos tener esta vigilia juvenil no es solamente que las personas que vayamos a exponer los temas eh, seamos jóvenes, sino que los temas mismos que se puedan compartir puedan ser de beneficio para todos los aquí presentes, pero en especial pues para los jóvenes. Y yo quisiera que el tema con el cual abramos esta vigilia pueda ser un tema de reavivamiento y reforma. Hay una cita muy especial, muy conocida de pronto, hablando acerca del reavivamiento y reforma, que es la que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Dice en la Review and Herald, la profeta del Señor, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Bueno, en otra parte del Espíritu de Profecía dice que nuestra más urgente necesidad es la de un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se nos presenta una necesidad para todos y cada uno de nosotros. Un reavivamiento y una reforma, pero no bajo cualquier ministración, no bajo cualquier dirección, sino bajo la administración y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, el texto menciona que reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Y qué interesante, qué propicio es este mensaje para nosotros hoy en esta vigilia juvenil. Es necesario que nosotros hagamos una renovación de nuestra experiencia espiritual, de nuestra vida espiritual, sin importar cuán elevadora haya sido hasta el momento nuestra experiencia o por el contrario, cuán alejados hayamos vivido del Señor, es necesario que exista una renovación, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Esa necesidad de reavivamiento
es volver a vivir, volver a tener o a renovar, como mencionaba el texto, los poderes de la mente y del corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, una vez que se ha producido, se ha efectuado esa renovación, ese reavivamiento, esa vivificación, hay un solo camino que queda o que es consecuente con esa vivificación. Y ese único camino consecuente es la reforma. La reforma, continúa diciendo el texto, significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. Es decir, puede existir una reforma sin que exista reavivamiento, pero esa reforma sin que exista reavivamiento jamás podrá producir de una forma verdadera los frutos de la justicia de Cristo. Pueden haber cambios parciales en la conducta, puede haber cambios en los hábitos y en las prácticas, pero si lo estamos haciendo por nuestra propia justicia, por nuestros propios medios, pues esos cambios, esos frutos no son los frutos de la justicia de Cristo, no son los frutos del Espíritu Santo y no son frutos duraderos en el tiempo, ¿cierto? Si bien es cierto, vuelvo y menciono, que puede existir una reforma sin que exista reavivamiento, bueno, la verdad es que la verdadera reforma solamente tendrá sentido si previamente el Espíritu Santo ha obrado en nosotros esa vivificación, esa renovación, ese reavivamiento que nosotros tanto necesitamos. Ahora, el texto termina diciendo, el reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra ambas deben combinarse. Es una necesidad. El reavivamiento y la reforma es una necesidad en nuestra experiencia. Ahora, habíamos mencionado el tema que quiero compartir en esta hora, yo quiero que lo enfoquemos especialmente para la juventud. Porque si bien es cierto que todos y cada uno de nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y necesitamos estas obras combinadas en nuestra experiencia, pues para nosotros como jóvenes es una necesidad que no puede pasar desapercibida. Quizá en la adolescencia, en la juventud, hay muchos hábitos y muchas prácticas que necesitan ser reformadas. Pero para que sean reformadas es necesario que previamente el reavivamiento sea una realidad. Yo quiero hoy, a la luz de algunos pasajes de la Biblia y del Espíritu de Profecía y de una experiencia específica que se encuentra en la palabra del Señor, yo hoy quiero que nosotros podamos recibir un mensaje de amonestación respecto a qué está impidiendo en nuestra experiencia que este reavivamiento y reforma sean realizadas, pero también un mensaje de renovación, un mensaje en el que nosotros podamos sentirnos alentados a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros estas obras que deben combinarse, como lo dice la mensajera del Señor. He titulado el tema en esta hora, ¿qué impide la reforma? ¿Qué impide que ese reavivamiento y reforma tan anhelados y tan necesarios en nuestra experiencia sean una realidad? Y quiero que podamos estudiar este mensaje en esta hora a través de una historia en las Sagradas Escrituras. Yo quiero, mis queridos hermanos, que por favor abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, por favor. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, al capítulo 16, por favor.
Cuando nosotros hablamos de reavivamiento y reforma en las Sagradas Escrituras, pues hay varios pasajes de la Biblia que pueden y han de venir a nuestra experiencia, ¿cierto? No solamente en el periodo bíblico, sino a través de los libros o de la profecía en la Biblia, podemos encontrar alusiones a avivamiento y reforma en los siglos venideros o en los siglos posteriores al periodo bíblico. Sin embargo, si hay una historia que usualmente solemos relacionar con el reavivamiento y la reforma, perdón, es la experiencia y la historia del profeta Elías. Yo quiero que coloquemos el contexto de esta historia antes de iniciar a mirar los pormenores o los detalles que nos advierten, nos amonestan respecto a qué cosas pueden impedir el reavivamiento y la reforma y que también nos motivan a, en las manos del Señor y por la obra del Espíritu Santo, no permitir que esas cosas interfieran, sino por el contrario, colocarnos de parte del Señor. Con eso en mente, yo quiero que vayamos al capítulo 16 del libro de Reyes, de Primera de Reyes. Capítulo 16, y que leamos del versículo 29 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 en adelante. Dice la palabra del Señor. Acab, hijo de Onri, empezó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Vamos a parar un momento y vamos a mencionar lo siguiente. El libro de Reyes, como su nombre lo menciona, ¿no es cierto?, es una crónica de los reyes de Israel y de Judá durante un amplio periodo bíblico. Si nosotros miramos en los capítulos anteriores al capítulo que estamos leyendo y en los capítulos posteriores, vamos a encontrar una constante. Y esa constante es que en esa cronología de los reyes de Israel y de Judá que se menciona, pues realmente es muy triste observar lo que se detalla en la historia, ¿cierto? Aquí se nos menciona a Acab como aquel que comienza a reinar en Israel. Sin embargo, como sucede con la gran mayoría de los otros reyes que se mencionan antes y después en este libro, el versículo 30 dice, reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, la palabra del Señor menciona que el momento en el cual nosotros encontramos la historia de Elías y los acontecimientos que vamos a estudiar en esta hora, era un momento solemne, un momento muy importante, muy delicado, porque Israel, el profeso pueblo del Señor, se encontraba en un momento o en un periodo de apostasía muy peligroso. Nosotros leemos en los capítulos anteriores y vamos a mirar a Omri, vamos a mirar a Simri, vamos a mirar a Ela y vamos a mirar a Basa y vamos a mirar a todos esos reyes que al igual que Acab habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y la expresión que se utiliza en el versículo 30 es, Acab también hizo lo malo, pero Acab superó por mucho a todos los reyes que lo habían precedido. Por lo tanto, la gran mayoría de personas que vivían en Israel cuando Acab tomaba el reino y reina durante esos 22 años, quizá esta forma de gobierno era lo único que ellos habían conocido. Una forma de gobierno en apostasía, en rebelión abierta contra el Señor, un momento en el que el profeso pueblo del Señor había perdido por completo el rumbo y donde la apostasía era nacional. Ahora, para nosotros, la historia que vamos a leer en esta hora debe cobrar mucho sentido, debe tener mucha importancia, porque la profeta del Señor, ¿cierto?, dice que a nosotros nos ha tocado vivir en el momento más solemne de la historia de este mundo.
Si la historia de Elías se relata, se registra la experiencia de este profeta en un momento solemne para el pueblo de Israel porque se encontraba en apostasía nacional, pues esa situación no es ajena a lo que nosotros vivimos hoy en día. Si hoy tuviéramos que hablar de los presidentes, que no lo vamos a hacer, pero si tuviéramos que hablar de los presidentes de las diferentes naciones, pues tendríamos que describir prácticamente la misma escena. Si tuviéramos que mencionar la situación del mundo en general hoy en día, tendríamos que decir que los líderes y los que presiden los gobiernos han hecho lo malo delante de los ojos del Señor más que los antepasados. La maldad va en aumento. Y en esas circunstancias el Señor va a obrar, va a actuar, pero requiere de hombres y mujeres que estemos dispuestos a ser reavivados por Él y hacer reformas decididas, siendo guiados por el Espíritu Santo, como lo leímos hace un momento. Ahora, el versículo 31 sigue diciendo, no solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Y construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. Y hizo también Acab un poste idolátrico e hizo más para provocar al eterno Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él, ¿cierto? Esta es la situación en la cual se encuentra o el contexto en el cual aparece la figura del profeta Elías, la historia del profeta Elías. Ahora, en el capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Entonces Elías tisbita de Galaad dijo acá, vive el eterno Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Eterno que le dijo, vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Muy bien. En esa situación apremiante, en esa situación de un país, de un mundo entregado por completo a la apostasía, el Señor levanta a un hombre, levanta a un profeta, levanta a un siervo o un ministro y manda un mensaje de reprensión al rey de la época, ¿cierto? Elías se presenta delante de Acab y le dice que no lloverá, ¿cierto? Durante un tiempo hasta que él nuevamente lo diga, como consecuencia de las atrocidades y de la apostasía que se había suscitado por mano de Acab y por los reyes anteriores a él, ¿cierto? Elías es un instrumento en las manos del Señor. Nosotros conocemos la historia del Carmelo, conocemos la historia de los profetas de Baal, los profetas de Acera, los 450 y 400 profetas. Conocemos muchos detalles de la experiencia de Elías, pero también conocemos que a través de este hombre siendo guiado y dirigido en las manos del Señor, Israel emprende un proceso de reavivamiento y de reforma. ¿Qué permitió que ese proceso pudiera llevarse a cabo? Y una vez más, ¿qué lecciones nosotros tenemos que aprender para evitar ser obstáculos para el reavivamiento y la reforma que tanto nosotros necesitamos? Bueno, vamos a ir avanzando. Yo he colocado algunos títulos que, a pesar de que no se encuentran en el texto del Espíritu de Profecía, bien puede darnos una idea de qué debemos evitar o qué es lo que impide la reforma y que nosotros debemos evitar para poder ser instrumentos en las manos del Señor, tal como fue Elías. Lo primero que quiero que leamos se encuentra en Profetas y Reyes, página 106. Dice de la siguiente manera, estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y a Astarte sobre el monte Carmelo. Ordenó, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques,
que comen de la mesa de Jezabel. Muy bien. Miren, después de haber leído el contexto, nosotros conocemos la historia. Elías sale hacia el arroyo del Querit. Allí Elías es sustentado por el Señor a través de los cuervos. Y cuando el arroyo se seca y hay una mayor necesidad, Elías es guiado a donde la viuda de Sarepta. Allí el Señor cuida de él durante un tiempo. Pero después de haber estado allí, Elías, por orden del Señor, por mandato del Señor, se presenta delante de Acab, ¿no es cierto? Y cuando se presenta delante de Acab, Elías le dice, es necesario que reunamos, ¿cierto? O mejor, es necesario que envíes y juntes a todo Israel en el Carmelo, ¿cierto? Y vamos a decidir realmente quién es el que perturba a Israel y cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar. Miren, cuando nosotros leemos la experiencia o el registro bíblico, nos damos cuenta que Acab, siendo un hombre lejos del Señor, era un tirano. Era un tirano. Cuando Elías se presenta en Israel, al primero que se le presenta es a Abdías, uno de las manos derechas de Acab. Y cuando Elías le dice a Abdías, ve por acá, tráelo y llámalo porque me voy a encontrar con él, Abdías le dice, ¿qué pecado he hecho yo para que busques mi muerte? Porque si yo le digo a Acab que venga aquí y no te encuentra, me va a matar. Era un tirano, ¿cierto? Era una persona en la que el Espíritu Santo no obraba y había dejado de obrar hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando Elías se queda en el lugar, Abdías lo llama acá y se encuentran. Miren que tanto el mensaje en Profetas y Reyes como en la palabra del Señor es claro. Elías se dirige a Acab y le habla y prácticamente le ordena, le dice, haz esto, envía, júntame, y Elías da la orden. Y me llama mucho la atención, perdón, me llama mucho la atención el siguiente párrafo que encontramos allí en la página 106, donde dice, la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Y Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey fuese el súbdito. En ese momento clave, solemne, en un momento donde se requería de un reavivamiento y reforma, ¿cierto? Porque el pueblo se encontraba en una situación muy difícil en apostasía. Elías permite ser dirigido por el Señor y actúa de una forma decidida. Actúa de una forma decidida. Actúa de una forma, no con soberbia, pero dice que actuaba como aquel que estaba delante de la presencia misma de Jehová. Y que al Elías actuar de esa manera, Acab, aunque fuera el rey, no le quedaba o no le quedó otra opción sino obedecer. En la experiencia de Elías, nosotros encontramos la experiencia de un hombre que es guiado por el Señor, que es dirigido por el Señor, que cuando el Señor le dice ve al arroyo, va al arroyo, y cuando le dice ve a Sarepta, va a Sarepta, y que cuando le vuelve a decir preséntate acá, lo hace. Un hombre que está dispuesto a ser dirigido por el Señor, un hombre que permite que esa vivificación, ese reavivamiento sea una realidad en su experiencia, pero cuando llega el momento de obrar, lo hace sin titubear, lo hace de una forma decidida, de una forma con virilidad, con fortaleza, de una forma directa, ¿cierto? Viene a mi mente en este momento el texto de la Biblia que dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué cosa? ¿Alguien recuerda el texto? ¿Alguien recuerda el texto de los que están escuchando en esta hora? Ok, bien. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, ¿es cierto? Porque sois fuertes. Sin embargo, es muy importante que nosotros recordemos, entendamos
veamos a la luz de las Escrituras que para que el reavivamiento y la reforma sean una realidad, hemos de actuar dirigidos por el Señor con fortaleza, con decisión. No hay lugar para la debilidad, no hay lugar para la duda, ¿cierto? Reavivamiento y reforma no son compatibles con la debilidad y la duda. No son compatibles. Cuando se toma una decisión porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas, nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y es necesario que nosotros actuemos diferente, que cambiemos hábitos, que cambiemos nuestra forma de hacer algo, es necesario que esas decisiones nosotros las tomemos de forma decidida, de forma determinada, de forma concluyente, que nos dejemos guiar por el Señor, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, pero que no dudemos, que no lo hagamos con debilidad, porque si actuamos con debilidad, con duda, bueno, el reavivamiento y la reforma no son compatibles con estas características. Ahora sí, el texto en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 309, dice de la siguiente manera, no está allí en Profetas y Reyes, pero viene hablando de este mismo tema. La tremenda solemnidad en el porte del profeta le da el aspecto de alguien que comparece ante la presencia del Señor Dios de Israel. Elías era una persona humilde, era una persona sencilla. Obvio, si había estado en un arroyo escondiéndose durante tanto tiempo, si había estado en la casa de una viuda que estaba a punto de morir de hambre, si no es porque él llega, pues evidentemente Elías no estaba vestido como estaba vestido Acab, no disponía de la pompa o de los lujos de los cuales Acab disponía, pero a pesar de que era una persona sencilla que durante los últimos 3 años pasados había vivido en escasez, pero siendo sustentado por el Señor, Elías no deja que absolutamente nada de eso interfiera. Él sabe que está siendo un instrumento en las manos del Señor y tiene un porte que lo caracteriza, ¿cierto? No porque tenga cierta estatura o por la ropa que utiliza, sino porque sabe que el Señor lo está dirigiendo. Y allí encontramos una característica que nos debe a nosotros identificar como pueblo, como jóvenes que estamos en las manos del Señor. Ahora, la condición de Israel en su apostasía demandaba un proceder firme. Nosotros lo hemos mencionado. ¿Acaso el mundo en el cual nosotros vivimos no demanda un proceder firme? Por supuesto que sí. Nos encontramos en un mundo, en una situación tal que no hay lugar para titubear, para tartamudear, para gaguear, para... No, hemos de dejarnos dirigir por el Señor, hemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y lo hemos de hacer de una forma firme. Dice, demandaba un proceder firme, un lenguaje severo, no haciendo alusión a un lenguaje soez, ¿no es cierto? Sino un lenguaje con determinación y una autoridad dominante. Dios prepara el mensaje adecuado al tiempo y a la ocasión. A veces pone su espíritu en sus mensajeros para que den la voz de alarma de día y de noche, como lo hizo con su mensajero Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor. Luego, nuevamente, se necesitan hombres de acción que no se desviarán del deber, sino cuya energía se despertará y demandará quién está del lado del Señor. Es uno de los llamados que nosotros hemos de hacer, pero una vez más, con firmeza, con severidad, con autoridad, ¿cierto? ¿Quién está del lado del Señor? Que venga con nosotros. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a su pueblo en sus diversas condiciones, ¿cierto? Vivimos en un momento solemne y hemos de mostrar esa firmeza, esa determinación en todo nuestro proceder. Bien, ahora vamos a, dentro de este mismo tópico, ¿no es cierto?, de lo que debemos evitar, ya hemos dicho, no hay lugar para la debilidad y la duda, para que la verdadera reavivamiento y reforma se puedan suscitar. Quiero que leamos
uno de los textos muy conocidos que siempre nos gusta traer a colación y que nos deleitamos en él. Hechos de los Apóstoles dice, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, sus portaestandartes, sus centinelas. Pero esos centinelas han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron, ¿cierto? Un testimonio fiel. Dar un testimonio fiel, ser una atalaya, ser un centinela, pues no es compatible con la debilidad y la duda, ¿cierto? No podemos imaginar en nuestra experiencia con esa figura que se utiliza allí en el libro de Ezequiel, no podemos imaginar a una atalaya o a un centinela tocando la trompeta con pena, tocando o alzando su voz, pero como que nadie lo oye. Son dos cosas opuestas, ¿cierto? Ahora, ¿queremos ser fieles delante del Señor? ¿Queremos formar parte de la verdadera iglesia de la cual no queremos salir? Bueno, es necesario que lo hagamos con firmeza y determinación, no con debilidad y duda, ¿cierto? Esos centinelas que le han dado un sonido certero a la trompeta, daban el mensaje de amonestación. Y cuando eran llamados a deponer sus armaduras, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su. Muy bien. Entonces, el primer punto que hemos de recordar, ¿cierto? Como siervos del Señor y como jóvenes que anhelamos militar para Él y formar parte de su iglesia, es que necesitamos ser decididos y firmes, no con debilidad o duda, ¿cierto? Porque de esa manera no trabaja el cielo, no trabaja el Señor. Necesitamos colocarnos de parte del Señor y ser fieles a Él, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Qué más debemos evitar? ¿O qué más, según la Biblia y el Espíritu de Profecía, evita o obstaculiza el verdadero avivamiento y la verdadera reforma? Muy importante, especialmente para nosotros como jóvenes. Evita el avivamiento, evita la reforma, no andar según la luz recibida. No andar según la luz. Y en esa parte voy a relacionar varios textos que en su momento el Señor trajo al pueblo a través de la hermana White, hablando de las escuelas de la época, pero que bien pueden ser aplicables a cualquier otra circunstancia de nuestra vida espiritual. Dice así el texto: algunos maestros y administradores, convertidos solo a medias, son piedra de tropiezo para otros. Bueno, no vamos a mirar a otros en esta hora, sino que vamos a mirar nuestra propia experiencia. Algunos miembros de la Iglesia de Cristo o algunas personas que se congregan en el remanente están convertidas solo a medias, bien podría decir el texto. Esperemos que no sea el caso. Ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, ¿cierto? Claro indicio de que el reavivamiento que debe preceder a la reforma no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero cuando se produce un mayor conocimiento, rehúsan avanzar, prefiriendo trabajar de acuerdo con sus propias ideas. Es decir, cuando nosotros tenemos una cierta cantidad de luz y nos convertimos solo a medias, andamos solamente de forma parcial en la luz recibida, cuando venga mayor luz, rehusaremos andar por ella. Mensajes claros. Al hacer esto, están tomando y comiendo de aquel árbol del conocimiento que coloca a lo humano por encima de lo divino. En otra expresión de la profeta del Señor, están cosiendo sus propias hojas de higuera. No están andando según la justicia de Cristo, sino según su propia justicia. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto? La palabra del Señor dice: ahora pues,
Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. ¿No es cierto? Es necesario que nosotros decidamos, con la ayuda del Espíritu Santo, andar en la luz que hemos recibido. Andar en la luz que hemos recibido. Nosotros, reunión tras reunión, culto tras culto, devocional tras devocional, estamos en el proceso de buscar la luz y andar por ella. Pero es necesario que esa segunda parte sea muy real, muy fiel, muy fidedigna, muy sincera en nuestra experiencia, ¿cierto? La única forma de recibir más luz es andar por la luz que ya hemos recibido, ¿cierto? Por la luz que ya hemos recibido. Cuando no lo hacemos de esa manera, la reforma no puede realizarse y el reavivamiento, que es una necesidad tan importante en nuestra experiencia, no se puede llevar a cabo. Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo, perdón, y acercándose Elías a todo el pueblo. En la experiencia que nosotros estamos leyendo y que es la historia central dentro de este estudio de avivamiento y reforma que como jóvenes requerimos, nosotros encontramos que Elías, que ya hemos visto que tiene una actitud decidida, una actitud firme, una actitud determinada, ¿cierto? Elías se dirige al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Bueno, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Hemos dicho que su líder, el rey de la época, al igual que los reyes que lo habían precedido, estaban entregados por completo a la apostasía, ¿no es cierto? Y que el pueblo había caído en apostasía nacional. Pero realmente, por la expresión de Elías allí en Primera de Reyes 18:21, nosotros nos damos cuenta que muy pocas personas dentro del pueblo de Israel habían tomado o se habían, digamos, tirado por completo al mundo, como lo diríamos nosotros. Que la gran mayoría del pueblo estaba claudicando, estaba yendo de un lado para el otro, estaba consagrando ciertas partes de su experiencia y otras partes las estaba resguardando para sí o para el mundo. Pero que esa situación de claudicar, de transicionar, de ir de un lado a otro, pues era apostasía. Era apostasía, impedía el reavivamiento que el Espíritu Santo quería realizar e impedía la reforma que viene después del reavivamiento, ¿cierto? Hacía del pueblo un pueblo apóstata. Y cuando Elías hace el llamamiento al pueblo de Israel con firmeza, lo primero que les dice es necesario que lo que ustedes ya conocen, lo vivan, lo practiquen, que dejen de ir de aquí para allá, que dejen de ir de aquí para allá, ¿cierto? Nosotros no somos quien para juzgar, ¿cierto? No somos quien para mirar la paja en el ojo ajeno. Pero sí hemos de decir, porque es una realidad, es muy común que el joven, el adolescente, hoy sí, mañana no. Que es muy común que el joven y el adolescente por mucho tiempo sea presa de este engaño de Satanás, ¿cierto? Sea presa de este engaño de Satanás. Sin embargo, el llamado de parte del Señor es a dejar esa actitud, a dejar ese mal proceder, ¿cierto? Es a dejar de claudicar, de estar jugando que un día sí, un día no, o me consagro unos meses y parece que, mejor dicho, me voy a entregar por completo al servicio del maestro, pero después
pasa algo en una relación sentimental o la universidad o el trabajo o esto o aquello y entonces parece que no. Es necesario que nosotros entendamos que como jóvenes, que viviendo en un momento solemne de la historia de este mundo, hemos de andar por la luz que hemos recibido y pedirle al Señor que nos siga mostrando más luz. No claudicar, no ir de aquí para allá, ¿cierto? Ahora, la mensajera del Señor dice, habríamos superado por mucho nuestra presente condición espiritual si hubiéramos avanzado a medida que nos llegaba la luz. Y esas palabras se deben aplicar a nosotros, ¿es cierto? Sin importar cuán elevadora haya sido nuestra experiencia, realmente podríamos haber avanzado más, inclusive, si hubiéramos andado en toda la luz que hemos recibido. Es una amonestación para nosotros, ¿cierto? Varios de los que estamos aquí, incluyendo algunos de los jóvenes que nos acompañan, hace poco, como lo decía el hermano Jairo en la oración, creo que era, pues hemos renovado nuestra decisión por Cristo, hemos tomado parte del bautismo siguiendo el ejemplo de Cristo una vez más, ¿no es cierto? Y es muy importante que nosotros tengamos este deseo, tengamos esta determinación, andar por la luz que hemos recibido, ¿cierto? Andar en esa luz, porque si no, hay un impedimento respecto al avivamiento y la reforma que se requieren en nuestra experiencia. ¿Qué más debemos evitar? Esta parte es muy importante, ¿cierto? Esta parte es muy importante. Hemos de evitar el orgullo intelectual y la dependencia del hombre. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Cuando se abogó por nuevos métodos, se suscitaron tantas preguntas y dudas, y fueron tantas las reuniones celebradas para discernir toda dificultad, que los reformadores se vieron estorbados y algunos cesaron de pedir reformas. Parecieron incapaces de detener la corriente de la duda y la crítica. Ahora, yendo un poco para atrás, fueron pocos comparativamente los que recibieron el Evangelio en Atenas, debido a que la gente albergaba orgullo intelectual y sabiduría mundana y reputaba como locura el Evangelio de Cristo. Sin embargo, dice la palabra del Señor, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cierto? Miren, hoy en día es muy común que jóvenes y adultos dentro del protestantismo hayan dejado la palabra del Señor a un lado, ¿cierto? Es más, era una de las condiciones que se menciona de los hombres en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Los hombres en general se han alejado de la palabra del Señor. Nosotros, no porque seamos mejor que otras personas, sino por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ha puesto el querer como el hacer, nosotros procuramos conocer del Señor, procuramos buscarlo, procuramos estudiar su palabra, procuramos conocer la sana doctrina, ¿cierto? Pero lo que no nos puede pasar, lo que no nos puede pasar es que estando preocupados por conocer la sana doctrina y por estudiar la verdad, nosotros seamos presa del orgullo intelectual. Así ese orgullo intelectual sea espiritual. De llegar a pensar que porque hemos estudiado tanto, conocemos tanto o hemos militado tanto tiempo en este mensaje, entonces somos exentos de errar o que nadie puede reprendernos o darnos un consejo o que no podemos ser amonestados una vez más por la palabra del Señor o por el espíritu de profecía, ¿cierto? El orgullo intelectual es una clara piedra de tropiezo para el reavivamiento y la reforma, ¿cierto? Jamás hemos de estar
en la posición en la que pensemos que no tendremos que abandonar algún punto de vista, ¿cierto? Recuerden el mensaje del espíritu de profecía de la hermana White. Tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas que desaprender. Se verán chasqueados quienes piensen que nunca tendrán que abandonar una opinión favorita, ¿cierto? Es necesario que nosotros mantengamos la humildad y la dependencia del Señor y no del hombre. Y en esa condición de humildad y depender del Señor, bueno, el Espíritu Santo podrá obrar en nuestras vidas. Podrá mostrarnos el camino, podrá reconvenirnos y guiarnos para que esa vivificación, ese cambio en los deseos y en el pensamiento pueda ser una realidad de nuestra experiencia. Muy bien, llevamos tres cosas importantes, ¿cierto? Lo recuerdo, nunca está de más. Hemos de, para que el reavivamiento y la reforma sean una realidad, hemos de evitar la debilidad y la duda, ¿cierto? Hemos de seguir al Señor con firmeza y con determinación, ¿cierto? Lo segundo que hemos de evitar es andar de aquí para allá, ¿cierto? Es necesario que para que nuestra experiencia como jóvenes sea una experiencia elevadora, andemos por la luz recibida, ¿cierto? Y lo tercero es hemos de evitar el orgullo intelectual y la dependencia del hombre. Hemos de, con humildad, ¿no es cierto?, ser guiados por el Señor y ser amonestados constantemente por Él y su palabra. Muy bien. Lo cuarto que quiero mencionar, o que quiero que estudiemos a la luz del escrito está: hemos de evitar seguir a la tradición y al mundo, ¿cierto? Hemos de evitar seguir a la tradición y al mundo. Bueno, alguno de nosotros dirá, ¿cierto? Dirá, gracias al Señor, nosotros de tradición como que no tanto, del mundo como que no tanto. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos haber estado practicando durante mucho tiempo o durante experiencias pasadas donde no conocíamos toda la verdad, que es necesario que no porque la hacíamos antes, lo sigamos haciendo ahora, lo sigamos practicando, ¿cierto? Hemos de romper esas cadenas. Permitirle al Señor que rompa esas cadenas por nosotros, mejor. Dice el mensaje inspirado: nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Comenzar de nuevo con todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad, ni de la verdad el error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. Una vez más, recuerden, la hermana White le estaba escribiendo, siendo guiada por el Señor, a los dirigentes de las escuelas y de los sanatorios de la época. Y escribiéndoles a ellos, les decía: hermanos, durante muchos años hemos seguido viejos hábitos y viejas costumbres. Aceptamos, o hemos dicho aceptar, el mensaje de verdad presente. Hemos aceptado el mensaje de los tres ángeles, pero en muchas cosas seguimos viviendo como antes de haber salido de esas iglesias y de la experiencia que nos identifica como pueblo. No tenemos libertad para enseñar lo que coincida en la norma del mundo o la norma de la iglesia. Sencillamente porque así se suele hacer. Las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. ¿Cuál es nuestra norma? Las lecciones enseñadas por Cristo. El escrito está. Lo que está en la Biblia y el espíritu de profecía ha de constituirse nuestra norma, sin importar cuánto tiempo hayamos practicado algo diferente. Nuestra propia tradición. A veces cuando pensamos en la tradición, solemos pensar solamente en la Iglesia Católica, ¿cierto? Sin embargo, nuestra propia tradición nos puede estar siendo piedra de tropiezo para el reavivamiento y la reforma.
ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas y cualquier otra enseñanza. Pues si en algunos respectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas, no necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. Hermanos, el mensaje es claro. El mensaje del Señor a nosotros es claro. Miren, en esa época la hermana Joy les dijo, sí, somos adventistas, sí, decimos militar en el mensaje de los tres ángeles, sí, decimos tener un mensaje especial de verdad presente para estos días, pero si en estos otros aspectos estamos actuando según nuestras propias costumbres, para nada fundamos escuelas, porque esas escuelas no sirven para nada si estamos siguiendo la tradición. Para nada compramos terrenos, para nada construimos edificios. Y para nosotros, mis queridos hermanos, que militamos en este mensaje, se tiene que decir, si nosotros nos hemos apartado, porque el mensaje en Corintios es claro, apartaos de allí, salid de allí, no toquéis lo inmundo y os recibiré por hijos. Si nos hemos apartado de las iglesias protestantes donde antes pertenecíamos o de la iglesia denominacional donde antes nos congregábamos, pero seguimos albergando tradiciones de esa época, para nada lo hemos hecho. Es el mensaje de amonestación para nuestras vidas hoy, ¿cierto? Y es un mensaje que nos ha de tocar a todos nosotros, porque hemos de permitirle al Señor escudriñarnos, ¿cierto? Hemos de permitirle al Señor revisarnos y mirar si hay algunas cosas que a pesar de que hemos salido de esos lugares, seguimos conservando, ¿cierto? No puede haber avivamiento y reforma en esa condición, ¿cierto? Muy bien. Quinto punto. Quinto punto. No podemos, perdón, aquí, no podemos sacrificar principios por ganar el favor del mundo, ¿cierto? Y he puesto esta parte aquí de una forma muy específica para nosotros los jóvenes, ¿cierto? Para nosotros los jóvenes. Quizá en esta época o en esta etapa de la vida, eh, a pesar, a pesar de nuestra profesión de fe, es común, es prácticamente normal que existan algunos sueños, que existan expectativas. Bueno, hemos de dejar que el Señor santifique esos sueños y esas expectativas, ¿cierto? Sin embargo, en pro de una mejor educación, en pro de un mejor trabajo, en pro de un mejor futuro, entre comillas, es muy común que el profeso seguidor de Cristo en su juventud sacrifique algunos principios en pro del favor del mundo, ¿cierto? Es una trampa que Satanás ha ideado delicadamente para engañar a la juventud, ¿cierto? Hoy en día las maestrías, las especializaciones están pensadas para profanar el sábado del Señor. Hoy en día los trabajos, los diplomados, muchas cosas van en contra, el escrito está eh, en pro de ganarse un nombre, ¿cierto? En este mundo. Sin embargo, nosotros como jóvenes no podemos caer en esta trampa, ¿cierto? No podemos caer en esta trampa. El escrito está, dice, algunos sostendrán, sí, que si se da preferencia a las enseñanzas religiosas, nuestras escuelas llegarán a ser impopulares y que aquellos que no son de nuestra fe no las patrocinarán. Bueno, en esa época ya había personas que decían, si hacemos en nuestras escuelas lo más importante, las enseñanzas religiosas y la doctrina espiritual, nuestras escuelas van a quebrar, porque nadie va a querer venir aquí. Bueno, esa idea, nosotros, yo sé que los que estamos aquí podemos dar fe de eso,
Esa idea avanzó en la iglesia denominacional a tal punto que llegó a moldear lo que se predicaba, lo que se decía, lo que se enseñaba, lo que se presentaba y la forma como se hacía, la forma como se alababa en muchas de las iglesias denominacionales adventistas y en general en el mundo protestante, ¿cierto? En la experiencia personal, bueno, podríamos decir, muchos han llegado a decir que si se le da prioridad a la experiencia espiritual, entonces no vamos a poder alcanzar un buen trabajo, una buena posición, una buena pareja o X o Y circunstancia. Sin embargo, ya en ese momento el mensaje del Señor era claro. Muy bien, decía, dijo la hermana White siendo inspirada por el Señor, que esas personas se vayan a otras escuelas donde encuentren un sistema de educación que concuerde con sus gustos. Qué impresionante, tajante. Estábamos hablando de que la reforma necesita firmeza, ¿no es cierto? Firmeza. Bueno, en esa época la hermana White dijo, los que piensen así, que se vayan a otras escuelas, ¿cierto? Hoy en día, pues muchos dirían, no, qué grosera, ¿cómo va a decir eso? Estás cerrando las puertas, está, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Sin embargo, hablando de nuestra propia experiencia, lo que se está diciendo es, bueno, quien piense, ¿no es cierto?, que tiene que sacrificar principios para ganarse el favor del mundo, está en el lugar equivocado, que se vaya al mundo. No porque sea lo que el Señor quiere, sino porque no podemos seguir al Señor a medias, ¿cierto? No lo podemos seguir de lejos. No, es necesario que nosotros evitemos o sepamos que no podemos sacrificar nuestros principios por el favor del mundo, sin importar lo que suceda. Hemos de tomarnos de la mano del Señor y hacer nuestras sus promesas registradas en las Escrituras, ¿cierto? Joven fui, hablando de los jóvenes, y he envejecido, ¿cierto? Y no he visto justo desamparado ni deseo simiente que mendigue pan. Es la promesa del Señor, fue la experiencia, ¿no es cierto?, que se registró allí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a muchos de nosotros como jóvenes parece que algunas veces se nos olvida, ¿cierto?, esta maravillosa verdad. Es el propósito de Satanás impedir por medio de estas consideraciones que se logre el objetivo por el cual nuestras escuelas fueron establecidas, ¿cierto? Es el propósito de Satanás que los jóvenes piensen así, ¿no es cierto?, para que se desvíen de el propósito por el cual hemos sido llamados a la iglesia del Señor, ¿cierto? Estorbados por estas artimañas, los dirigentes razonan a la usanza del mundo. Podríamos decir, los jóvenes hoy en día razonan a la usanza del mundo. Copian sus planes, imitan sus costumbres. Muchos han demostrado su falta de sabiduría de lo alto hasta el extremo de unirse a los enemigos de Dios y a la verdad al proveer entretenimientos mundanos a los alumnos. Bueno, prácticas que se habían inmiscuido en las escuelas con el propósito de llamar más gente, ¿cierto? Al hacer esto atraen sobre ellos mismos la ira de Dios, pues desvían a los jóvenes y hacen la obra de Satanás. Esta obra, con todos sus resultados, la tendrán que arrostrar ante el tribunal de Dios. Es decir, tendremos que dar cuentas como jóvenes de aquellas decisiones que tomamos sacrificando principios para ganar el favor del mundo. Sin embargo, muchos rebajan las normas para conseguir popularidad y un aumento de números de feligreses y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo. Ponen de manifiesto gran ceguedad, ¿cierto? Es decir, quienes están pendientes de los números o en este caso de la cartera o de la billetera o del salario o del título o de esas cosas que mira el mundo, pues realmente están mostrando que el Espíritu Santo no los está dirigiendo, ¿cierto? Si la cantidad fuera una prueba del éxito, Satanás podría pretender la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Qué interesante, ¿cierto? Para nosotros jóvenes, bueno, quizá se ve más en los adolescentes, ¿no es cierto? Pero no está de más.
Es muy común escuchar al adolescente, es que mi amigo lo hace, es que mi compañero, es que en el colegio, es que mis amigos. Bueno, los números del mundo, los números que maneja el mundo no pueden ser nuestro criterio, ¿cierto? Es el grado de poder moral que compenetra una escuela o una vida, en este caso, lo que constituye una prueba de prosperidad. Bueno, jóvenes, que nos pudiéramos grabar esta frase, ¿cierto? Es el grado de poder moral lo que compenetra una vida, lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud, la inteligencia y la piedad de las personas que componen nuestras escuelas y no su número, lo que debiera ser una fuente de gozo y gratitud, ¿cierto? No el cargo que ostentemos, no cuánto ganamos, no estas cosas del mundo, sino nuestra virtud, nuestra inteligencia, nuestra piedad, lo que debería enorgullecernos en un orgullo santo delante del Señor. No las otras cosas que pone el mundo. ¿Debieran acaso nuestras escuelas convertirse al mundo y seguir sus costumbres y modas? Bueno, la respuesta es clara, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo. Jóvenes, nos dice la pluma inspirada, la palabra del Señor, os ruego por la misericordia del Señor que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Quiero ir finalizando con otro punto que, al igual que el que acabamos de ver, es uno de los engaños preferidos para la juventud por parte de Satanás. Satanás incita al joven a sacrificar principios para obtener el favor del mundo, más que a cualquier otra persona. Obviamente lo hace también con las personas de mayor edad, ¿no es cierto? Pero en la juventud se es un poco más sensible, ¿no es cierto?, a caer en esta artimaña. Pero hay otra cosa que quiero mencionar y que debemos evitar para poder ser instrumentos del Señor y poder vivir el avivamiento y la reforma, y es querer pasar desapercibidos, ¿cierto? Querer pasar desapercibidos. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o nosotros mismos en algunas circunstancias hemos querido, bueno, sí, nosotros no hacemos esto, no hacemos aquello, pero cuando se nos indaga acerca de la razón de nuestra fe, bueno, mejor no lo digo, ¿para qué se tienen que enterar? ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué? No, mejor pasemos desapercibidos, ¿cierto? Muchos jóvenes caen en esta trampa. Y quiero que leamos una vez más lo que dice la pluma inspirada, ¿no es cierto? La sierva del Señor, en este mensaje de testimonios para la iglesia. Mientras quienes estén vinculados a nuestras instituciones anden humildemente con Dios, los seres celestiales cooperarán con ellos. Pero recuerden todos el hecho de que Dios ha dicho, jóvenes, recordemos lo que Dios ha dicho, yo honro a los que me honran. Ni por un momento debiera causarse la impresión de que sería beneficioso para él o para ella ocultar su fe y sus doctrinas a los incrédulos del mundo por temor a que no le tendrán en tan alta estima si llegan a conocer sus principios. El joven realmente entregado al Señor, guiado por el Espíritu Santo, que vive un reavivamiento y reforma decididas para el Señor, no puede ni por un momento pensar así. Cristo demanda de todos sus seguidores una confesión de fe abierta y varonil, ¿cierto? Este varonil no hace referencia a masculino, sino con determinación, con energía, con vigor. Cada cual ha de permanecer en su puesto y ser lo que Dios quiso que sea. Un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. El universo entero mira con interés indecible para ver el fin de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Todo cristiano ha de ser una luz, no escondida debajo de un almud o de una cama, sino colocada en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. No se relegue jamás a un último lugar la verdad de Dios por cobardía o conveniencia humana.
¿cierto? No podemos, si nosotros queremos ser jóvenes para Cristo, no podemos querer o anhelar pasar desapercibidos. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para, como jóvenes, con nuestra fortaleza, con nuestra vitalidad, pues dar un sonido certero a la trompeta y permitir que la luz de Cristo en nosotros alumbre, ¿cierto? Como en un lugar alto, no debajo del almud o debajo de la cama. Recordemos, Dios tiene un pueblo en esta tierra. Amén, mis hermanos. Dios tiene un pueblo en esta tierra. Y ese pueblo en esta tierra es su remanente fiel. Ese remanente fiel que desde el inicio de los tiempos ha constituido su iglesia, es el que le da un sonido certero a la trompeta. Es un remanente que es decidido, que no es débil, que anda en la luz, que no se tambalea de aquí para allá, hoy sí, hoy no. Está constituido por hombres y mujeres, por jóvenes y adultos que, como lo hemos mencionado, deciden andar por la luz que han recibido, que no tienen de qué avergonzarse, ¿cierto? Que quieren permitir que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Yo quiero finalizar ya no con aquello que debemos evitar, ¿cierto? Sino haciendo unas últimas alusiones a la experiencia que nos introdujo en este tema. Recuerden, Elías, un hombre que Dios levanta en un momento crucial en medio de un mundo de apostasía, que es un instrumento por el cual Dios trae reavivamiento y reforma a su pueblo en esa época, ¿cierto? Y quiero leer este pedacito de esta matutina exaltada a Jesús que dice así: Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el mensaje destinado a nuestra época es claro. Mensaje del cuarto ángel allí en Apocalipsis 18. Caída es la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El mismo mensaje a través de la hermana Juárez dice: hoy como en el tiempo de Elías. Ya habíamos dicho las similitudes que encontramos entre los dos momentos, la solemnidad de los dos instantes, pero ahora el Espíritu Santo lo dice claramente. Hoy como en los tiempos de Elías, necesitamos que esa línea de demarcación sea clara en nuestra experiencia. Es el llamado en esta hora. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada, ¿cierto? Bueno, estamos siendo probados. Sin embargo, aquí hace referencia a la ley dominical. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. Bueno, si hoy en día, queridos jóvenes, queridos hermanos que me escuchan en esta hora, si hoy en día nos da pena hacer profesión de nuestra fe, si hoy en día queremos pasar desapercibidos, si hoy en día sacrificamos principios para ganar al mundo, pues ¿cómo pretendemos alcanzar la medida de la estatura de Cristo? ¿Cómo pretendemos que el Espíritu Santo nos vivifique, que reavive nuestra experiencia, que reforme nuestra vida? Para este momento, pues simplemente tomaremos lugar entre aquellos que estarán dispuestos a ceder a las costumbres del mundo. La reforma, el reavivamiento de la piedad primitiva son nuestras más grandes necesidades. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia de ella y su oropel.
Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, la verdadera justicia de Cristo, perdón, los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, ¿no es cierto? Se verán en la vergüenza de su propia desnudez, ¿cierto? Quienes hagan profesión de fe, pero que no estén con esa verdadera justicia de Cristo, pues simplemente demostrarán, ¿cierto? Que la escoria, ¿no es cierto? Quedará separada del oro, como lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros recibimos un llamado en esta hora para que el Señor pueda pulirnos, pueda trabajarnos, pueda meternos en ese horno por el cual nosotros necesitamos pasar para pulir nuestra experiencia. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado rodillas ante Baal. Bueno, hoy nosotros nos conectamos desde diversas partes del mundo, ¿cierto? Hace un momento nuestro hermano Hugo da un testimonio desde Perú, estamos predicando al sur de Colombia, en la ciudad de Pasto, hay personas conectadas desde diferentes partes del mundo, nuestro hermano en Nicaragua, pero hemos de ser conscientes que Dios tiene un remanente fiel, como le leímos hace unas diapositivas hace un momento, ¿cierto? Dios tiene un grupo de personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tiene un grupo de jóvenes, un ejército de jóvenes, como el mensaje que compartíamos en la diapositiva al introducir la vigilia, un ejército de jóvenes bien preparados, que en sus manos pueden llevar a cabo una obra, podemos llevar a cabo una obra majestuosa para el Señor. Pero ese ejército de jóvenes, ese remanente fiel, es necesario, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes que me escuchan en esta hora, que nosotros estemos dispuestos a que el reavivamiento y la reforma sean una realidad en nuestra vida. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Hoy el mundo se encuentra ya en esta situación, hermanos, y es necesario que nosotros estemos brillando para el Señor. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia de su ley. Hermanos, esta debe ser nuestra descripción. Allí nos incluye el texto inspirado. En las tierras de Sudamérica. Allí nos encontramos la mayoría de nosotros. Formemos parte de esa reserva de firmamento escogido que el Señor tiene para brillar para Él. Que podamos mostrarle al mundo como jóvenes en Cristo cuál es el poder transformador de la obediencia de su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, nosotros, hermanos, ojalá seamos parte de este grupo, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con el que brillará. Profetas y Reyes, página 140. Quiero finalizar con estas últimas dos diapositivas. No se gana nada por medio de la cobardía o teniendo temor de dar a conocer que somos el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Una vez más, es un llamado para nosotros como jóvenes. Para nosotros como jóvenes. El ocultar nuestra luz como si nos avergonzásemos de nuestra fe resultará solo en desastre. Solo en desastre. Es necesario que prestemos oído a los consejos del Señor y también a los consejos de nuestros padres, nuestros
hermanos de mayor experiencia, ocultar nuestra luz, avergonzarnos de nuestra fe, solamente resultará en desastre. Dios nos dejará a merced de nuestra propia debilidad si ese es el caso. Que el Señor nos libre de rehusar que nuestra luz brille en cualquier lugar donde Él nos llame. Si nos aventuramos a avanzar solos, siguiendo nuestras propias ideas, nuestros propios planes, dejando a Jesús atrás, no podemos esperar ganar fuerza, valor o brillo espiritual. Hermanos, jóvenes, es un mensaje para nosotros. No nos podemos aventurar a tomar decisiones lejos de Cristo. Si nosotros estamos tomando decisiones en nuestra universidad lejos de Cristo, no podemos continuar avanzando porque estamos pisando terreno cenagoso, terreno pantanoso en nuestros trabajos, en nuestras relaciones sentimentales, en nuestro trabajo, en nuestra vida en general. No podemos. Dios ha tenido sus héroes morales y los tiene hoy en día. Son aquellos que no se avergüenzan de ser su pueblo especial. Su voluntad y sus planes están sometidos a la ley de Dios. El amor de Jesús los ha llevado a no estimar sus propias vidas como preciosas. Su obra ha sido la de captar la luz que proviene de la palabra de Dios y dejarla brillar en el mundo con rayos claros y constantes. Su lema es lealtad al Señor. ¿Dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los jóvenes que formamos ese firmamento escogido que el Señor tiene en diferentes partes del mundo para constituir su remanente fiel, su pueblo fiel? Elías, en medio de una apostasía general, no procuró esconder el hecho de que servía al Dios del cielo. Los profetas de Baal eran 450, sus sacerdotes 400 y miles sus adoradores. Mas Elías no intentó dar la impresión de que estaba del lado popular. Espléndidamente se mantuvo solo. Quiero parar aquí antes de continuar. Miren, Hugo, en el testimonio que compartí hace un momento, decía: en muchos momentos yo me siento solo, ¿cierto? Elías, bueno, nosotros conocemos la historia. Señor, quítame la vida, ¿cierto? Solamente yo he quedado, dijo. Pero hemos dicho, el Señor tiene un remanente fiel, tiene un pueblo escogido, tiene unos hijos fieles. A pesar de que nosotros no los veamos, esos hijos fieles, como decían, permítame me regreso, dice que esos hijos fieles brillan en la oscuridad de la noche. Y entre más oscuro sea la situación, más nublado sea la situación, con mayor esplendor brillaremos, ¿cierto? El Señor tiene un remanente fiel y en ese remanente fiel hay jóvenes y jovencitas que, como nosotros, procuramos agradar al Señor. Procuramos andar con Él con firmeza, no titubear, no andar de aquí para allá, seguirlo con determinación. No, no permitamos que Satanás nos haga sentir solos, ¿cierto? No permitamos. Espléndidamente se mantuvo solo en ese momento, ¿no es cierto? Pero no estaba solo. Había muchas personas más que nunca habían doblado sus rodillas ante Baal, ¿no es cierto? Pero allí en ese momento él parecía que estaba solo, pero aún así se mantuvo fiel en medio de esa comunidad donde se encontraba. Puede ser que sí, que aquí en la ciudad de Pasto haya muy pocos jóvenes, y que en el trabajo, en la sociedad, en nuestro círculo, parece o seamos los únicos, pero el Señor tiene un remanente fiel en la vasta y ancha faz de la tierra. No estamos solos. Ahora, la montaña estaba atestada de un gentío que anhelaba en anhelante expectativa. El rey se presentó en toda su pompa y los idólatras, confiados en que iban a triunfar, lo recibieron con aclamaciones. Pero Dios había sido grandemente deshonrado. Un hombre, y solamente uno, parecía vindicar el honor de Dios. En tonos claros como de trompeta, Elías se dirigió a la vasta multitud.
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El resultado fue que el Señor Dios, que rige los cielos, fue vindicado, y los adoradores de Baal fueron sometidos a muerte. Pregunta, ¿dónde están los Elías de hoy? Mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, somos conscientes hoy, por la instrucción de su palabra, que requerimos de un reavivamiento y una reforma. Que podamos evitar aquellas cosas que son piedra de tropiezo en este plan que tiene el Señor para nosotros, y que de forma decidida, de forma guiada por el Espíritu Santo, decidamos ser parte de ese remanente fiel, de esos jóvenes que, bien instruidos, bien preparados, podemos ser un ejército en las manos del Señor para llevar a cabo su obra en este momento solemne en el cual nos ha tocado vivir. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que este primer tema pueda colocar el sentir en esta vigilia de la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y que podamos ser jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres consagrados para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén, gloria a Dios. Podemos orar al final para terminar. Muy bien, entonces vamos a colocarnos de rodillas, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Oremos. Amoroso y maravilloso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de su presencia en esta hora de rodillas, agradeciéndole infinitamente por la oportunidad que nos da de acercarnos a su verdad, de poder, a través de el escrito está, recordar la necesidad como jóvenes que tenemos de ser fieles, de ser valientes, de permitirle a usted, amado Espíritu Santo, que obre en nuestras vidas con poder, para que al cambiar nuestra mente, nuestra percepción, al ungir nuestros ojos, pueda transformar no solamente nuestro pensamiento a través de esa obra de radioamiento, sino nuestras acciones, que pueda, como decía la definición de la reforma, que pueda reorganizar nuestras vidas, que pueda reconducirla por aquel lugar donde usted quiere que nosotros vayamos. Hoy hemos recordado algunas de las trampas que Satanás tiene preparadas de forma especial para la juventud, para evitar que ese reavivamiento y reforma sean una realidad. Sin embargo, Padre de amor, acudimos a usted porque usted es poderoso para mantenernos fieles, para socorrernos. Acudimos a usted, amado Espíritu Santo, y también a usted, amado Cristo Jesús, porque se han unido con el propósito de que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, y porque han ideado un plan de salvación para que quien anhele seguirles, anhele eh, pertenecer a esa iglesia que constituye su remanente fiel en esta tierra, pueda alcanzar la victoria con su ayuda. Es por eso que les imploramos que si alguno de nosotros hemos caído en estas trampas, hemos tropezado en estos engaños de Satanás, si le hemos dado preeminencia al mundo en algún sentido, si hemos sacrificado principios por un mejor trabajo, por una relación, por un estudio, por un sueldo o por cualquier otra situación, en ustedes encontremos la fortaleza para cambiar nuestro proceder. Si hemos estado en pro de algún título, de cualquier circunstancia, profanando sus mandamientos o dándole como un ídolo preeminencia a esas cosas en nuestra vida, permitan que podamos arrepentirnos de corazón y podamos entregarnos en sus manos de amor. Les agradecemos infinitamente por este mensaje. Imploramos humildemente, amado Espíritu Santo, que usted pueda tomarlo y que pueda producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que en lo que continúa en esta vigilia y en estas horas de su día santo,
podamos seguirnos deleitando en la verdad. Se los imploramos, no porque seamos dignos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.